Nosotros nos encontramos estudiando la primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Hemos estado viendo acerca del amor y vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 8, que lo hemos tocado brevemente porque hemos estado viendo con nuestro estudio anterior las características del amor. Y el versículo 8 tiene esa característica que el amor nunca deja de ser. Sin embargo, desde ahí comienza Pablo a contrastar el amor con los dones cristianos. Y hermanos, siempre les recuerdo o hacemos un breve repaso de qué ha estado tratando Pablo en la carta, que podemos observar. Y es que en la carta vamos a observar siempre el orgullo de la iglesia, una iglesia orgullosa, una iglesia que es contrario a lo que describe acá, que es el amor, que es la forma que debemos de comportarnos como cristianos. En el contexto más cercano, en el capítulo 12, Pablo nos habló acerca de dones milagrosos. Nos habló de la palabra de sabiduría, otro de ciencia, pero también de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, cosas que son extraordinarias, dones milagrosos. Y aun cuando la iglesia tenía esos dones, hermanos, Pablo no los está felicitando en la forma que ejercen esos dones, sino que les está llamando la atención porque están siendo mal utilizados al no ejercer sus dones con amor. Por eso el versículo 1 del capítulo 13 es el contraste. Si hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Porque el ejercicio de los dones no está bien hecho. Y no es de que no hagamos las cosas. Pablo en el capítulo 12 nos exhorta a hacer las cosas, pero no hay que hacer las cosas solo por hacer. Hay que hacer las cosas bien hechas, con una buena actitud. Que las cosas que hagamos nazcan del amor. Del amor primero al Señor y luego a nuestro prójimo. Y es hermoso, hermanos, la descripción que tenemos acá del amor desde el versículo 4. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y hablamos que eso era el carácter de Dios que debemos de reflejar. Y es una belleza, hermanos, que podamos tener familias que se amen como está aquí en las Escrituras. Que nuestra congregación se ame como está acá en las Escrituras. Sigue, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y son cualidades ya del amor que debemos de tener entre nosotros. Y está hablando de la iglesia,
de cómo ejercer los dones, cómo es de que nos debemos de comportar. Habíamos contrastado con Juan, porque Juan nos dice que es esto el símbolo que le pertenecemos al Señor ante el mundo. Entonces, Pablo está hablando del amor de la iglesia, que debe ser, es una belleza tener una iglesia que se ama así, pero también debe ser algo personal nuestro, comportarnos de esta manera. Y en ese contexto es que viene acá que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Debo decirles, hermanos, que el pasaje que viene es quizá un pasaje un tanto complicado de la interpretación. Hay variedad de interpretaciones, personas que creen que todavía hay dones, esos dones están vigentes, lo interpretan de una forma y tienen ciertas características su interpretación, apoyándose en otros versículos. Tenemos hermanos que son cesacionistas, es decir, que creen que estos dones de profecía, de lengua y de ciencia, como se ve acá, han dejado de operar. Por eso se llama cesacionista, que es cesar su uso. Nosotros somos cesacionistas acá. Y debo decir que aún dentro de esa postura que se ha dejado o ha acabado estos dones, hay interpretaciones dentro del mismo grupo que cree que se ha cesado con estos dones. Hay interpretaciones que apoyan el cesacionismo acá, hay otras cesacionistas que no lo apoyan acá. Y vamos siempre a mantener la postura que ha mantenido la iglesia remanente fiel. Eso significa que va mucho de la mano de lo que nos dejó el hermano Edgar Contreras Rosales. Y sin embargo, sí hay que observar que son muchas las posibles interpretaciones y todas son buenos argumentos, aunque nosotros hemos mantenido una postura y vamos a seguirla manteniendo. Si ustedes van a leer algún comentarista, van a encontrar quizá unas 7 interpretaciones de qué es lo que está o cómo se debe de interpretar acá. Generalmente con quienes más topamos en cuanto a la interpretación de este pasaje son aquellas personas que no le dan toda la autoridad que deben de darle la autoridad a las escrituras. Generalmente hay personas que sí creen que las escrituras es la autoridad suprema y aún así están en desacuerdo en cómo vemos este pasaje, pero eso no nos afecta tanto como las personas que no creen en la Biblia como última autoridad, que creen que, por ejemplo, está la Iglesia Católica, que hay una tradición y que la Biblia es otra fuente a la par de la tradición que está representada, y por eso es de que conviene no ver la autoridad suprema de las escrituras. También en los movimientos carismáticos donde creen que hay profecías y que la Biblia no dice todo acá. Entonces esos movimientos no van a decir aquí están las escrituras, porque ellos creen que tienen profetas que están hablando todavía. Entonces quizá nos vamos a topar con
un poco más con ese tipo de interpretaciones, pero veamos cuál ha sido la posición de esta iglesia. Y antes de entrar a estudiar el texto, los invito a orar. Señor, te alabamos y te agradecemos el estar siempre aquí estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos iluminación, que tú nos bendigas. Bendice ese esfuerzo que tenemos en acercarnos a tu palabra e ilumínanos, Señor. Danos esa iluminación que penetre en lo más profundo de nuestro ser y cambie nuestra vida. Que podamos decir, venga a nosotros tu reino, y ser personas que reflejen ese reino, esa voluntad tuya, Señor. Queremos serte fieles y obedecerte a ti siempre. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición. Amén. Así que, hermanos, tenemos el versículo 8, donde dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias se acabarán. Lo último que Pablo habla de los atributos que ha venido es de que el amor es eterno, porque es un atributo divino. El amor es eterno porque el eterno es amor. Y hermanos, los dones se acabarán. Y ese orgullo que tenía la iglesia en aquel entonces, que era contrario al amor, que era un don, un regalo del Señor, también se va a acabar. La iglesia a veces se pone el enfoque en las cosas pasajeras, y las cosas pasajeras tienen importancia. Los dones eran dones pasajeros y eran importantes, pero dejan a un lado las cosas eternas, como era el amor, el comportamiento que deberían de tener. Entonces, nosotros, hermanos, vemos que en el principio del capítulo habla de las profecías y la lengua, que no son nada sin amor. Y a veces tenemos esa idea de buscar cosas que son periféricas y lo más importante lo dejamos. Y eso no quita que los dones sean importantes, pero los dones sin amor no son nada, y aún los dones se van a acabar. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ponemos a hacer cosas en la iglesia y cosas lo hacemos casi que mecánicamente, sin amor? Comenzamos a ver en los hermanos a veces defectos que son completamente secundarios, que ya es malo porque no estamos actuando en amor, y no procuramos tener una ética cristiana adecuada. Nos enojamos con nuestra pareja, en nuestra familia, por cosas secundarias, y lo más importante lo dejamos a un lado. Y eso no quita que todas esas cosas periféricas sean importantes. El capítulo 12 nos ha hablado de la importancia de ejercer los dones. Pero si estamos buscando las cosas alrededor y el corazón de las cosas está malo, hay que arreglar de primero el corazón de las cosas y luego irnos por lo periférico también, que es importante. Las profecías, dice,
y la ciencia se acabarán. Utiliza la palabra catergeo, que es anular, hacer ineficaz, cancelar, destruir. Un profeta que es ineficaz, ¿de qué sirve? Las personas que creen tener el don de profecía y se confunden en la profecía, ¿de qué sirvió la profecía? Nada. Y la ciencia, ese conocimiento que la iglesia tenía en aquella época, también va a ser ineficaz, se va a anular. Las lenguas cesarán. Pauo, que es reposar, van a terminar. Y esto es en contraste al amor que jamás va a faltar o jamás debe de faltar. Es importante notar que estos dones de ciencia, de lengua y de profecía son dones de conocimiento. Si recordarán, hermanos, en el capítulo 8 y en el capítulo 3, nos habla de que la iglesia en Corinto estaba preocupada por lucirse con sus dones del conocimiento. Pero no se preocupaba ni por el carácter ni por la ética cristiana, sino en ejercer esos dones. Muchas veces en el ámbito eclesiástico está la pregunta de ¿para qué sirvo? Y está bien hacerse la pregunta. En las iglesias, sobre todo de índole pentecostal, que hablan de que cuándo va a venir el don de lenguas y se preocupan de que venga el don de lenguas, pero no se preocupan por tener el carácter cristiano. No se preocupan, Señor, dame el fruto del Espíritu que es amor. De eso no se preocupan. Pero de que el don de lenguas, que el don de profecía, ¿cuándo viene tal cosa? Porque el enfoque de estarse luciendo, ver las cosas secundarias, cuando deben de estar viendo el carácter cristiano. Pero ¿quién se preocupa y le pide al Señor, Señor, dame amor? Yo creo que eso es una de las cosas que nos debemos de preocupar nosotros. Pedirle al Señor, Señor, dame amor. Yo no sé si del estudio pasado para acá, hermanos, han hecho el ejercicio que les dejé que nos recomienda Francisco Lacueva, de levantar y leer el versículo 4 al 7 y de pedirle al Señor que nos dé ese amor. Y autoevaluarnos al final de nuestro día, cómo nos hemos comportado a la luz de este pasaje. Pero tenemos mucho, nuestras iglesias también se preocupan de otras cosas cuando dejamos al lado lo eterno. Viendo eso, nos preocupamos tanto en cuestiones de trabajo, de economía, y dejamos al lado el estudio bíblico. Y no es que no vayamos a trabajar, que no veamos cómo nos sustentamos físicamente. Eso es importante, pero no a costas de dejar de estudiar las Escrituras, hermanos. Lo eterno lo dejamos a un lado por las cosas secundarias. Y eso es una enseñanza, una aplicación de lo que está acá. De que lo permanente, eso es lo que no se preocupa a la iglesia. Las cosas que vienen y van, y hermanos, nosotros creemos que esos dones
han cesado, terminaron, se acabaron. Cuando Pablo está hablando, recuérdense que está hablando en el año 50, 55, a lo mucho, en esos 5 años. Se acabarán. Nosotros creemos que ahora, casi 2000 años después, eso que él miraba en el futuro ya terminó. Y veamos lo que nos sigue diciendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, versículo 9. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es esto que en parte conocemos y en parte profetizamos? Porque las profecías y el conocimiento que ellos tenían eran partes de la doctrina. No era la escritura completa. Eran parte. Cuando alguien profetizaba, no era, hermanos, que la profecía y el don de lenguas era para saber quién iba a ganar los juegos de panhelénicos. Ustedes se recordarán que la ciudad de Corintio tenía un juego similar a los Juegos Olímpicos. La profecía que tenían ellos no era para saber a quién apostar en una carrera. No era para saber, ¿con quién me voy a casar? Eso no es el don de profecía que vemos acá. Muchas veces nos equivocamos porque cuando hablamos de profetas tenemos la idea de que es alguien que solo mira el futuro. Estos dones revelaban parte de la doctrina y por eso no eran completos. Eran en parte la profecía, parte de la doctrina y el conocimiento, el don de lenguas, era para revelar la doctrina cristiana. Una de las cosas que supuestos profetas hacen ahora es decirnos acciones muy particulares, porque dicen que en la Biblia no está todo. Es conocido de los profetas que ven visiones, por ejemplo, en las iglesias, que llega una señorita y un joven y dice: el Señor me profetizó que este joven es para que te cases tú con ella. Y en muchas ocasiones, hermanos, ese matrimonio termina en divorcio. ¿Y cómo es eso si el profeta le dijo que se casara con tal persona? ¿Por qué? Porque en vez de estudiar las escrituras, que allí las escrituras sí nos enseñan con quién podemos buscar qué cualidades en una pareja, y creer que cuando uno encuentra a esa persona no es de que vamos a vivir felices para siempre. El matrimonio también hay que trabajarlo. Si vivimos en egoísmo, por muy buena persona que sea la otra persona, no va a funcionar. Y eso está en las escrituras. Y claro, si leemos los varones, el hombre es cabeza de la mujer, entonces a darle chicote. Hermanos, no estamos estudiando las escrituras, solo le hemos fragmentado. ¿Quiere casarse? Busque en la Biblia. Está casado, trabaje según las escrituras. Trabaje en su matrimonio según las escrituras. Que quiere ir a la universidad, busque qué es lo que dice acerca de las escrituras de la universidad. Lo que pasa es de que queremos que las cosas fáciles decir, aquí dice tal cosa, por ejemplo, que Pablo dice que él hacía tiendas, entonces voy a ser artesano porque eso sí es bíblico.
Pero si yo quiero ser ingeniero en sistemas, ¿en dónde dice la Biblia que hay computadoras? Eso no lo va a encontrar. Pero los principios universales para escoger carrera, eso sí lo pueden hallar. Pero nosotros, en vez de buscar en este libro, vamos a que un profeta nos diga, ¿será que es bueno que estudiemos tal cosa? Porque dejamos a un lado lo eterno y nos enfocamos en cosas periféricas. Y dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que está hablando? Los dones de conocimiento. Eso que era en parte se acabará. Y parte de lo que es difícil de la interpretación es cuándo viene lo perfecto. No es que no haya duda de que se va a acabar esos dones, sino la discusión es cuándo va a pasar o cuándo pasó. ¿Qué es lo perfecto? ¿Y cuándo ocurre ocurrió lo perfecto? Perdón. Y dice, lo perfecto, hermanos, cuando venga lo perfecto, teleios, lo completo, lo íntegro, lo maduro. Si está hablando de dones del conocimiento, el conocimiento íntegro, el conocimiento completo. Lo íntegro, hermanos, en cuanto a la revelación, es una revelación completa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Algunas personas creen que es el arrebatamiento o la segunda venida, por lo que dice después de verémosle cara a cara. Y entonces cuando venga Cristo y lo veamos, entonces ahí va a ser completo. Y voy a decirles, hermanos, que si ustedes van a Joel capítulo 2, ahí en Joel nos habla de una profecía que no se ha cumplido en su totalidad. ¿Por qué? Porque Joel está hablando en el capítulo 2, en los primeros versículos, de la gran tribulación. Pero en el versículo 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, después de la gran tribulación, en el milenio. Derramará su espíritu sobre toda la carne y vuestros hijos e hijas, y profetizarán vuestros hijos e hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En el milenio va a haber una nueva revelación para una nueva dispensación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Y vean que algunos opinan que esto se cumplió en el Pentecostés. Pero Joel nos dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿En dónde leemos eso en Hechos? Pedro sí dice que el Espíritu fue derramado en el Pentecostés, pero prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Eso falta en el libro de Hechos. Puede leer Hechos capítulo 2 y me cuenta en dónde hay sangre y fuego y columnas de humo. El sol convirtiéndose en tinieblas y la luna en sangre. Es porque lo que está pasando en Hechos es en parte, pero la profecía a su plenitud que está dando Joel no se ha cumplido. Y si ven antes del 27, conoceréis en medio de Israel
yo soy y soy el que soy, Jehová vuestro Dios, y no hay ningún otro, y mi pueblo nunca será jamás avergonzado. Entonces, todo lo que está hablando acá de derramar en toda carne, incluye al pueblo de Israel que se ha arrepentido. Algunos dicen, el derramamiento en toda carne son en los 120 que estaban ahí. Pues hermanos, no es así, no, como les digo, toda la profecía no se ha cumplido. No, el sol no se convirtió en tinieblas, la luna en sangre el día grande. Entonces eso nos habla aún de que esa profecía se va a cumplir en el milenio. Y por lo tanto, lo perfecto no va a ser cuando el Señor venga, porque va a haber nueva profecía. Pablo nos está hablando de que se va a acabar la profecía y el don de conocimiento, y en el milenio va a haber nueva profecía para esa dispensación. ¿Qué es lo perfecto en el conocimiento, hermanos? Para nosotros es la Sagrada Escritura. Allí encontramos todo el conocimiento que Dios quiere dar a revelar. Una de las críticas es de que la falta de comprensión del don de conocimiento, porque algunos creen que el don de conocimiento que está acá es equivalente a la iluminación. El don de conocimiento es comprender cosas que no estaban reveladas acá en las Escrituras. Pero es un don que el Señor le da conocimiento milagroso a usted. La iluminación, por aparte, usted va a estudiar en dependencia del Espíritu Santo. No es de que yo me voy a dormir con mi Biblia en el oído y milagrosamente me pasa el conocimiento, sino que estudio en dependencia del Espíritu Santo. Otra crítica que se hace es que los corintios no sabían que se estaba escribiendo un canon, y algunos creen que ni siquiera Pablo sabía que sus escritos iban a ser canónicos. Recordemos que la primera carta a los Corintios era de las primeras cartas que se escribe en el Nuevo Testamento. Probablemente Santiago, Gálatas y Primera de Tesalonicenses estaban antes de la primera carta a los Corintios. Entonces dicen algunos que lo perfecto, las personas no iban a saber que se estaba escribiendo un canon nuevo, y entonces no iban a conocer eso. Y que a veces ni Pablo sabía que lo que estaba escribiendo iba a ser autoridad para la iglesia. Perdonen, hermanos, pero Pablo está escribiendo para poner orden a la iglesia en Corintio. Entonces él sí sabía que era autoridad lo que estaba escribiendo. Pero entre otras cosas, tenemos muchas referencias a otros escritos dentro del Nuevo Testamento. En 2 de Pedro 3:16, Pedro dice, hablando de Pablo, casi en todas sus epístolas, ha hablado en ellas de estas, entre las cuales hay cosas algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro está hablando de Pablo como escrituras. Pedro sabía de las cartas que Pablo está escribiendo y lo reconoce como autoridad. Pablo mismo también lo hace en 1 de Timoteo 5:18,
cuando le escribe a Timoteo, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Y le dice a Timoteo la escritura, y pone citas de dos partes diferentes. Uno es en Lucas y el otro es en Deuteronomio. Entonces ellos sí sabían, hermanos, de lo que estaban escribiendo, era autoridad, y conocían a diferentes escritos de otros que eran autoridad. Y aún así, hermanos, aún que digamos que la iglesia no iba a saber que Pablo está escribiendo, y 40 años después Juan cierra con Apocalipsis, y que todos esos escritos no los conocía la iglesia. Aún así, el canon es nuestra vara de verdad. Cuando Pablo escribe, hermanos, no está diciendo yo en mi propia carne creo yo que esto debe de ser autoridad. No, el Espíritu Santo es quien inspira a Pablo a escribir eso. Y aun si Pablo no supiera, pero sabemos que sí lo hace, el Espíritu Santo sí él sabía que estaba inspirando para que esto fuera autoridad. Y así como el Espíritu Santo inspiró a Pablo, también inspiró a Moisés. Y yo espero que sepan ya un tanto de memoria, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero según ese argumento de que no puede ser el canon porque las personas no conocían que se estaba escribiendo y 40 años después se iba a cerrar, ¿qué es lo que Moisés nos dice acá? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos todas estas palabras de esta ley. Ahora yo me quiero enfocar en esta ley, porque bajo ese argumento, hermanos, ¿qué Moisés nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Moisés? Esta ley de Génesis a Deuteronomio 29:29 y el resto de Deuteronomio no. Que lo que va a escribir Josué no va a ser inspirado y porque Moisés dice esta ley, lo que está escrito. Si Moisés, siguiendo el argumento de que el canon no lo conocían, Moisés tampoco conocía que un milenio después casi Malaquías iba a estar escribiendo, que Esdras iba a cerrar el canon del Antiguo Testamento. Moisés no sabía eso. Entonces, cuando Moisés nos dice que cumplamos la palabra de esta ley, a Malaquías, Crónicas, a eso no. ¿Qué clase de interpretación es eso? Y miren que Moisés escribió casi un milenio antes que Malaquías y que se escribiera el libro de Crónicas. Y cuando dice cumplamos esta ley, no es Job y los primeros libros de Deuteronomio. Esta ley incluye todo. Hasta Esdras, el Antiguo Testamento. Y luego, ya sea Santiago o Pablo con Gálatas o con Santiago, incluye eso. Porque es revelación del Señor.
ese argumento de que las personas no conocían que iba a haber un canon. Moisés tampoco sabía que iban a escribir miles, cientos de años después las escrituras. Pero Moisés, yo creo que es tan inspirado como Pablo, tan inspirado como Josué, como Malaquías, como Esdras. Pero cuando tenemos ese tipo de interpretaciones, lo que quieren hacer es excusar de que la Biblia no es completa. Y me da mucha pena también en iglesias conservadoras que vengan a decirnos que no es el canon porque Pablo no sabía que iba a haber un canon del Nuevo Testamento. Lo completo, lo revelado, ese don que era en parte de la profecía y el conocimiento y la lengua, lo completo está acá en las Escrituras, hermano. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo ahora va a dar algunos ejemplos de lo perfecto. Y una de las cosas que debemos de recordar es que en el 3, 1 y 2 dice, de manera que hermanos, que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque para Pablo la iglesia en Corintios se comportaba como niño. Y en el capítulo 3, hermanos, no los está felicitando por ser niños. Los está regañando porque tienen los dones de revelación. Y aproximadamente unos 5 años de ser creyentes y no maduran. Ahora, ellos conocían en parte. Y Pablo los regaña por no madurar en la fe. Aun cuando no tenían todo el canon, sino los dones que eran conocimiento en parte. ¿Cuánta más responsabilidad tenemos nosotros como cristianos, ya teniendo lo perfecto? Responsabilidad de crecer, de conocer las Escrituras. Y no querer ser como niños. Veamos esto el primer ejemplo es como niños. Y hay muchas palabras para decir niños, pero la palabra usada aquí es nepios. Y les voy a decir que Hipócrates y Galeno, aquellos médicos griegos, utilizan estas palabras para referirse a un feto o a un bebé muy cercano. Entonces hablaba como niño, un bebecito, un recién nacido, apenas si puede balbucear. Otros médicos de la época utilizan esta palabra hasta los 5 años. ¿Cuál es la idea? Un niño, hermanos, no tiene conciencia de las cosas generales, sino vive en un mundo parcial, un mundo muy limitado. Los bebés en el principio ni siquiera pueden ver a 1 metro de distancia. Se va desarrollando. Si usted le pregunta a un niño sobre economía internacional, no les va a responder nada. Un adulto sabe qué es internacional por lo menos, pero un niño de 5 años no tiene ese criterio. ¿Y qué es lo que nos dice? Las profecías y ese conocimiento eran
como niño, aunque los regaña por no madurar en la fe. Es un conocimiento parcial. Y lo difícil es de que pensaban, juzgaban, tenían la disposición de un niño. Tenían una penetración mental, una astucia de un niño. Eso es lo que habla aquí en pensar. Por no tener conocimiento, un conocimiento parcial. Y aún con ese conocimiento parcial los hermanos tenían que madurar. Cuanto más nosotros que ya tenemos todo el canon, todo lo tenemos lo perfecto, debemos de pensar, juzgar y penetrar, hermanos, con nuestra mente, no como la de un niño. Juzgaba como niño, tomaba en cuenta, acreditaba, consideraba, suponía, evaluaba, estimaba, clasificaba como un niño. ¿Cómo clasifica a un niño de 3, 4 años? A lo mucho por colores, si es que lo logra clasificar bien. Así era, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. En contraste, cuando uno es un hombre maduro, debe dejar lo que es de niño. Yo estoy de acuerdo que si tenemos un año de ser cristianos, pues sigamos como niños. Pero pasan 5 años, que es lo que Pablo está regañando en el capítulo 3, 10 años, 20, 30 años, y seguimos queriendo hacer las cosas como niños, juzgar como niños. Y lo que nos dice es dejar lo que era de niño. Y otra vez utiliza la palabra catargueo, que era la profecía acabará y el don de ciencia acabará. Catargueo, hacer ineficaz, cancelar las cosas que eran de niño. Y nos dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y hermanos, cuando vemos un espejo, no nos ideamos cómo eran los espejos en la antigüedad. Ahora con las cámaras y las televisiones en UHD, 8K y no sé qué, que hasta los poros podemos ver de la persona que tenemos en la televisión. No nos imaginamos cómo era un espejo en la antigüedad. Un espejo era un metal pulido, no tenía tanta definición. Era oscuramente. Y las profecías parciales y el conocimiento parcial que tenían las iglesias era revelación, pero era como ver oscuramente, no con una completa definición. Pero cuando uno ve cara a cara, de frente a una persona, sí puede ver a esa persona definida con sus facciones. Hasta si tiene canas y qué expresiones hace. Usted puede ver eso. Pero en un espejo, solo para que tengan una idea, vayan a un carro y pónganse a ver, no en el vidrio, sino en el chasis del carro, a ver cómo ven. Similar era un espejo de la época. No van a ver mayor cosa. Pero en lo completo, ahí sí podemos ver cara a cara, con toda la definición. Podemos observar toda la revelación que el Señor nos ha dejado. Este pasaje de ver cara a cara a veces también lo utilizan para decir que
en la muerte el creyente está con Cristo, llegó a la perfección. Hermanos, estar con Cristo es muchísimo mejor, como dice Pablo. Pero esa perfección se alcanza en la resurrección, la perfección de nuestro ser, como que olvidan la resurrección. Y recordemos que estamos hablando del año 55. Literalmente dice, no dice veo, sino dice conozco. Y hay dos verbos para la traducción que tenemos acá, conocer. Dice, conozco en parte, mas conoceré plenamente, como plenamente fui conocido. La explicación de cara a cara es de que vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios plenamente en la revelación que Él estaba dando. En esa revelación que Juan al final de Apocalipsis nos dice en el capítulo 22 que no debemos de añadir nada ni quitar nada, hermanos. Juan en el capítulo 22. ¿Y por qué? Porque está completo el canon, completa la revelación que el Señor nos ha dado. Juan en el año 96, 40 años después, dice, yo testifico, Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Y este libro no hay que interpretarlo como únicamente el libro de Apocalipsis. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Juan nos está diciendo que no hay que añadir ni quitar porque está completo. Hay grupos que creen que todavía tienen profecía, que hasta salen con anuncios de Hechos 29. No sé de dónde se sacan esa idea. Porque quieren seguir escribiendo la historia de la iglesia. Ya está completo el canon, hermanos. Y dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor es mayor de ellos. Contrario a lo pasajero del conocimiento, de la profecía y de la lengua, ahora en esta época permanece la fe y la esperanza y el amor. Pero de estos tres es mayor el amor. La fe y la esperanza también va a ser consumado, se va a terminar. El amor no. Y es mayor el amor, hermanos. Si leemos el versículo 7, nos dice que todo lo cree, todo lo espera. Parte de amar es tener fe y esperanza. Eso ya lo hemos estudiado. Por eso es mayor que de los tres es el amor. Y aún la fe y la esperanza van a ser consumados y cesarán. Ahí sí, cuando el Señor venga por nosotros y esa fe se vuelva realidad, la esperanza se vuelva una esperanza que es una realidad, que ya no estemos esperando, sino que sea visible. Así que, hermanos, los invito a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por este fragmento de las Escrituras que hemos podido estudiar, Señor. Sabemos que necesitamos de tu iluminación para estudiarlas, pero eso, Señor, no quita que sea un conocimiento completo y entero, que podamos profundizar
en la doctrina que nos has dejado ahí. Hay cosas difíciles, como dice Pedro refiriéndose a Pablo, que están en las Escrituras, pero Señor, nuestro estudio, nuestro esfuerzo es compensado por ti. Te alabamos, Señor, y te pedimos que podamos siempre serte fieles, estudiar tus Escrituras, fijarnos en lo que más te agrada a ti, y que podemos hacer cosas también periféricas, pero no descuidar el corazón. Podemos hacer cosas, Señor, pero no descuidando el estudio de tu voluntad, que nos indica qué es lo que debemos de hacer. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que nos des fortaleza, nos des sabiduría. Sabiduría para conocer, fortaleza para actuar en ese conocimiento. Y Señor, que cada vez crezcamos más en tu amor y en tu conocimiento, en nuestra casa, en nuestra congregación y en nuestra vida personal, Señor. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Pedimos esto por la obra de Cristo en la cruz. Amén.